Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra sesión de jueves, nuestra tercera semana de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Sean cordialmente bienvenidos. Bienvenidos, Claudia, Jacquelina, Guadalupe. Buenas noches. Hola, Guadalupe, buenas noches. No te preocupes, Guadalupe. Las sesiones, como hemos comentado, pues siempre las grabamos porque, bueno, pues entendemos que no siempre pueden estar presentes. Entendemos la naturaleza de este modelo que es Prepa en línea CEP, este modelo virtual, donde, bueno, pues precisamente estas ventajas que tiene, pues es que cada quien puede organizar su, sus tiempos con base en sus compromisos, ¿sí? Entonces, entendemos que, pues, que no siempre es posible. Y lo bueno es que quedan grabadas. Claro que es muy importante estar de manera sincrónica, sí, y es una gran ventaja para ustedes también porque, eh, pues, tienes aquí de manera síncrona al asesor virtual para pues cualquier duda, cualquier situación que se haya presentado a lo largo de la semana en torno a algún tema, en torno a alguna actividad, pues bueno, se puede resolver de una manera muy concreta, pero pues bueno, entendemos, como les digo, la naturaleza de pues de este medio, de este sistema, de este programa que es Prepa en Línea CEP y su naturaleza. Pues sean bienvenidos, Jacqueline, bienvenidos a todos. Eh, Antes de iniciar, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, antes de dar inicio a nuestra sesión. Vamos a analizar la segunda parte de esta presentación de PowerPoint, donde, bueno, de alguna manera se sintetizan los recursos de la semana y se amplía también, pues, para ayudarse en la realización de las actividades y además, pues, para complementar su aprendizaje. Guadalupe, tengo una duda de la actividad integradora 5. ¿De cuánto tiempo tiene que ser el audio del cuento? Vamos a retomarlo. A ver, antes de... unos segundos para dar respuesta puntual a esta interrogante. Tengan cuidado ahí con sus micros. Me parece que no hay un tiempo así en específico. Hay otras situaciones que hay que seguir y que eso pues nos va a dar el tiempo, pero vamos a leer claramente aquí las indicaciones. Dice,
Manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado a algún contexto actual. Yo les voy a poner por ahí algún ejemplo y voy a dar participación también a quien nos comparta lo que hizo, ¿sale? También va a haber oportunidad para ello. Ahorita te doy la palabra, Jacqueline. Dice, entonces, organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu texto, reflexiona cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué significaría, qué se criticaría. Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos que se muestran en el texto. Graba en audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener tu versión final. Yo creo que tu cuento puede durar alrededor de 1 minuto y medio, 2 minutos aproximadamente. Lo que tienes que tomar en cuenta para ello es que tu cuento va a ser de una extensión entre 15 y 20 líneas. Haces esta, digamos que planeación, esta preparación y con base en esos elementos que ya identificaste, que ya tienes ahí bien claros, cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría, todo esto dentro de un contexto actual. La misma situación de que el hijo pues no era responsable, estaba endeudando al padre. Yo creo que ahorita tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? Que puede ser, les digo, yo les voy a poner un ejemplo, les voy a dar oportunidad que ustedes compartan, pero por ejemplo, ¿en qué se endeudan los chicos actualmente y que los padres a veces nos excedemos por complacerlos? En videojuegos, aspectos relacionados con el internet, consumismo de ropa, por ejemplo, de artículos, de videojuegos, ¿sí? Entonces podría ser una temática, es recuperar el mismo argumento que se dio en este texto de Aristófanes, pero adaptado precisamente a un contexto actual. ¿Sale? Nos había levantado la mano, bueno, primeramente levantó la mano Guadalupe, pero también antes Jacqueline. Jacqueline, habías levantado tu mano y después Guadalupe y posteriormente leo los comentarios aquí en el chat. Buenas noches, asesor. Sí, mi Hola, buenas duda es noches. de, al escribir nuestro cuento, nos dice que lo hagamos con lo que leímos, ¿no? Pero no leímos todo el texto completo, nada más de la primera página a la 20. Entonces, ¿escribimos sobre ese contexto o también tenemos que darle un final leyendo con la reseña, la breve reseña que leímos antes? La base dice, reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas 1 a la 22 de Las nubes de Aristófanes. Entonces, vamos a pegarnos a lo que nos dice, tal cual. Entonces, tomamos como referencia la página 1 a la 22. Ok, entonces no le damos en sí un final, sino hasta la historia hasta donde leímos, ¿verdad? Así tal cual. Pero haciendo una adaptación a un contexto actual, como les mencionaba hace un momento. Ok, muchas gracias, asesor. Sí, a ti.
Vamos ahora con, había levantado su mano Guadalupe. Tengan cuidado con sus micros, por favor. Una vez que participen, apaguen sus micros y bajen sus manos también. ¿Me escuchan? Adelante, Bueno. Guadalupe, fuerte y claro, te escuchamos. La pregunta era, bueno, ya suponiendo que ya entendí lo que se va a hacer del cuento adaptado a la actualidad, cuando dice que lo escribamos después en un texto de 15 a 20 líneas, es igual sobre lo mismo que estamos adaptando, ¿verdad? Ya no vamos a contar el cuento, pero el de las nubes, sino que el que nosotros es el que vamos a leer, ese es el que vamos a escribir también, igual. Exactamente, buen punto, tocas un punto muy interesante y muy importante, Guadalupe, porque luego se equivocan aquí, vuelven a contar la obra original y no, ya es haciendo la adaptación a un contexto actual. Entonces, bien por la pregunta, porque a la vez nos ayuda a precisar. ¿Sí, Guadalupe? Gracias. Gracias a ti. Denme un momentito nuevamente para anotar sus participaciones. Entonces fue Jacquelina Osorio. Sí es Jacquelina, ¿verdad? Sí, asesora es Jacquelina. Ok, gracias. Luego, Guadalupe. Muy bien. ¿Alguien más? Parece que ya no hay más preguntas. Vamos a leer el chat. Ya respondimos a Guadalupe. Luego nos comparte Claudia Sánchez. Claudia, no me queda claro la actividad de redactar un cuento clásico en una situación actual. Bueno, este cuento es basado, como ya decíamos, en Las nubes, este texto de Aristófanes. Vas a recuperar la misma trama, los mismos personajes, los mismos nombres, pero haciendo una adaptación a un contexto actual. A ver, tú misma, Claudia, te pregunto, ¿ya leíste el texto? Si quieres, enciende tu micro, Claudia, por favor. Vamos a compartir un poco. No, profesor. ¿Aún no lo lees? No. Ok, mira, entonces como primer paso, de todas maneras te va a quedar claro porque al final voy a poner un ejemplo, pero te sugiero que primero leas el cuento, este fragmento de la 1 a la 22, este texto de Aristófanes, léelo y una vez que lo leas vas a saber de qué se trata, ¿ok? Este texto te encierra dentro de un contexto, dentro de una época en específico, dentro de una situación en específico, dentro de un mundo que retrata este autor, ¿ok? Exactamente la misma trama la vas a adaptar a una realidad actual, manteniendo los personajes, la misma trama, el mismo argumento, pero adaptado a un contexto actual. Te adelanto un poco. Narra la historia de un joven que, pues, un padre que está preocupado por las deudas que está adquiriendo. Estas deudas son a causa de, pues, la mala organización que tiene su hijo con las finanzas, ¿sí? Que se la pasa gastando en las apuestas de caballos, ¿sí?
Te adelanto solo un poquito, ¿no? Entonces, justo esa misma trama, ¿cómo la podrías adaptar a un contexto actual? Ah, pues igual, un padre de familia que está preocupado por las deudas que tiene en Banamex, en Coppel, debido a que su hijo gasta demasiado en videojuegos, en apuestas, o sea, la misma problemática, los mismos nombres, pero adaptado a un contexto actual. Inclusive nosotros mismos tenemos hijos, aspectos que tú quieras retratar de alguna situación que incluso te haya tocado experimentar con tus propios hijos. Entonces también se vale siempre y cuando se respete la trama actual, la trama de la obra original. No sé si con esto te doy un poquito de orientación, Claudia. Sí, profesor, me queda claro. Ok, Gracias. entonces a ti ahora lo que hay que hacer es leer la obra y vas a ver que te va a quedar más claro. Además, como les digo, más adelante voy a poner un ejemplo. Claudia ya está. Guadalupe, sí, y si puedo cambiar los personajes ya que dice que tengo que mantenerlos, ya me hice bolas. Guadalupe, hay que mantener los personajes. Hay que mantener los personajes y la trama, inclusive los mismos nombres, tal cual. Lo único que vamos a cambiar es la trama, la vamos a adaptar a un contexto actual. Vamos ahora con María Carolina, buenas noches. Yo también tengo dudas si vamos a cambiar a los personajes, ya lo precisé, no podemos cambiar a los personajes, tienen que ser los mismos, solo adaptados a un contexto actual, ¿no? Había un padre en el Distrito Federal, en la colonia Coyoacán. Él se llamaba Strepsiades. Tenía un hijo que se llamaba Filipides, al cual le gustaba mucho, o sí, le gustaba mucho hacer, comprar videojuegos. Ya ven que ahora hacen apuestas o compran como puntos para poder jugar los videojuegos, ¿no? Entonces, personaje le gustaba hacer muchas compras de videojuegos, es decir, esto no se menciona en la obra. Lo que se menciona en la obra es que él le gustaba hacer apuestas en los caballos, era fanático de los caballos. Bueno, acá lo pueden cambiar incluso, era fanático de las motos y corría, hacía carreras de motos y allí perdía, agarraba la tarjeta de crédito del papá, ¿sí? Mismo argumento, pero adaptado a un contexto actual. María Carolina. Vamos ahora con Jacquelina. Yo quisiera participar aportando un poco de mi cuento. Excelente, Jacquelina, gracias. Vamos a escucharlo, nada más dame un momento. Déjame terminar de leer las preguntas. Tenlo listo, por favor. Claudia, ok, gracias por su apoyo y explicación. Gracias a ti, Claudia. María Carolina, gracias, entendido, excelente. Sale, muy bien. A ver, su compañera, Jacquelina nos va a compartir un poco de su avance. Si alguien más lo tiene, adelante, pueden hacerlo, ¿eh? Jacquelina, te escuchamos. Gracias, Ascenso. Gracias a ti. Pues este era Strepsides, que es un hombre que trabajó en el campo toda su vida y con el dinero que ganó compró una finca en donde siembra y gana dinero con su sembradío, ¿no? Y tiene un hijo que se llama Filipiles y a él le gusta subir muchos videos a TikTok y quiere hacerse un TikToker famoso, ¿no? Y va al Sonora Grill, en donde gasta mucho dinero de su papá
en su tarjeta de crédito y ya es tanto dinero que no puede solventarlo Estrépides. Y le dice a su hijo que se vaya con Sócrates, que es ay, perdón, aquí lo tengo. Es su representante legal y le dice que se vaya con él para que lo ayude a salir de esa deuda y Filípides se niega, ¿no? Entonces Sócrates prefiere ir, pero pues le entiende poco a todo lo que dice. Estrépides prefiere ir con Sócrates, pero no entiende de todo lo que le dice. ¿Hasta Y ahí ya, eso termina? es todo. Sí, es Ex- que como nada más es de la 1 a la 22, pues ya no sé cómo terminó. ok, excelente trabajo, Jacquelina, excelente trabajo. Muy bien hecho, justo. Estás recuperando la trama, utilizando los mismos personajes y estás haciendo una adaptación a un contexto actual. Qué mejor ejemplo, hacerse TikToker, ¿no? Ahora, o influencer, o bueno, ahora que está de moda todo esto, justo ayer que veíamos lo de el impacto de la tecnología en nuestras vidas, exactamente estás haciendo una adaptación a un contexto muy real. Entonces, felicidades, muy buen trabajo, Jacquelina. Solo aquí te diría, cuida que la extensión del cuento sea de entre 15 y 20 líneas. Va que va. Muchas gracias, asesor. Gracias Sí. a ti. Muy bien, buen trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar, que desee preguntar o Guadalupe, te escuchamos, Guadalupe. Sí, perdón, es que, bueno, yo pensaba que podía cambiar los personajes incluso por, no sé, mujeres, adaptarlo, pero que fueran unas mujeres que están pasando una situación similar. Pero entonces ya estoy entendiendo que no, que sí se tienen que mantener los personajes. Así es, Guadalupe. Y no tendría nada de malo. No pasaría nada. Al final estás haciendo la adaptación, pero recordemos que nosotros como asesores, ustedes como estudiantes, tenemos que seguir las indicaciones tal cual, porque, por ejemplo, nosotros como asesores no evaluamos de acuerdo a nuestra consideración. Evaluamos en torno a una rúbrica que debemos de revisar a propósito siempre de las actividades. Entonces, si no cumple, aunque esté muy bien hecho tu cuento, tu adaptación, si no tiene las características que se pide, hay sanción, ¿no? Ahí bajan cuantitativamente los puntos, tu calificación. Entonces, tal cual, vamos a pegarnos a las indicaciones. Pero bien por compartir, Guadalupe. ¿Alguien Sí, más? más vale, porque si no, luego se confunde uno mucho. Así es, y no pasa nada, pues preguntamos, ¿verdad? Se pregunta, se resuelve la duda. Esa es una de las grandes ventajas que tienen ustedes por el hecho de estar en las sesiones síncronas, tal cual. Tienes una duda, tienes al asesor ahí de manera sincrónica. Entonces preguntas la duda, se te resuelve y ya está. Inclusive, si ya enviaron sus actividades, no pasa nada, pueden corregir, tienen hasta el domingo para enviar las actividades. Ojalá no extenderse hasta el domingo, porque, por ejemplo, si tú envías tus actividades entre más pronto, abriendo ahí un paréntesis, pero siempre y cuando esté bien hecha, pues tienes la oportunidad incluso de poder corregir, de que se te retroalimente y puedas hacer la corrección. Entonces, bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar con la sesión? Si no hay más preguntas, entonces ahora sí vamos a continuar.
Muy bien. La clase de ayer, en la sesión de ayer, estuvimos compartiendo acerca de los siguientes puntos. Vimos lo que es la literatura y el mundo. ¿Cuál es la relación que existe entre la literatura y nuestras sociedades? Abordamos también lo que es la experiencia estética, este fenómeno interior, este suceso tan significativo, ¿verdad? Tan importante, tan especial que nos toca vivir gracias al arte, gracias a la literatura, ese cúmulo de emociones que experimentamos a través del arte, a través de los textos, a través de las redacciones que los autores han creado. También reflexionamos acerca del impacto que tiene la literatura en nuestras sociedades. Vimos que pues tanto la literatura los autores a través de la literatura impactan a las sociedades, las maneras de pensar, y al momento de ellos de retratar su perspectiva en torno al comportamiento de las sociedades, también nosotros nos vemos influidos por esa manera de pensar del autor y se crea toda una corriente, todo un paradigma, todo un cambio de pensamiento. Entonces es una relación muy directa la que hay en la literatura. Cuando nosotros comprendemos esto, pues hay una relación, valoramos mucho más a la literatura porque sabemos que ahí encontramos las formas de pensar y perspectivas que han tenido los autores a lo largo del tiempo, que retratan a las sociedades y que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a las maneras de pensar, de vivir que ha habido a lo largo de la historia. También hablamos acerca de la difusión de la literatura, justo que ahorita que poníamos el ejemplo de esta adaptación que hizo su compañera, donde pues esa adaptación tiene que ver con una situación de la tecnología, de las redes sociales y demás. Pues bueno, precisamente también con el auge de la tecnología, vimos que la literatura pues ha tenido una difusión muy significativa gracias a la literatura. Veíamos que, por ejemplo, incluso antes de la llegada de la imprenta, pues era muy difícil de adquirir las obras. Después, a la llegada de la imprenta, pues también fue una revolución tremenda que impactó a las sociedades, a nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y pues ahora con el auge de la tecnología, aún más. Justo con la llegada o el auge, mejor dicho, el auge de la tecnología, surgen formas de literatura, formas nuevas literarias, lo que llamamos como formas emergentes de literatura. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que abordamos en la sesión anterior. Y en esta, pues vamos a abordar lo que es el proceso de escritura. Bueno, también eso lo abordamos en la sesión anterior, ¿cierto? También abordamos el proceso de escritura. Vimos que, pues que existe un proceso para escribir. Existe un proceso para escribir. Así como existe un proceso en la lectura, también en la escritura. Debemos de planear, debe de haber algo previo antes de escribir, ¿sí? Les decía ayer, ¿cómo vamos a escribir? Por ejemplo, ahorita mismo, tomando el ejemplo de esta actividad que vamos a hacer. Si no he leído el texto de Aristófanes de las nubes, ¿cómo voy a escribir? ¿Verdad? Entonces, es parte de esto mismo que estoy hablando, del proceso de escritura. ¿Cómo voy a poder escribir si no tengo información previa?
¿Sale? Entonces, esto es parte de, vamos a abordar el día de hoy, vamos a abordar lo que es frases para iniciar cuentos, vamos a abordar lo que es el cuento y daremos respuesta a algunas preguntas que ustedes tengan, tanto en este momento como las preguntas que externaron en las videosesiones de módulo. Quedan muy pocos minutos para terminar, para que se termine esta sesión. Vamos a cerrarla de una vez para tener un tiempo suficiente en el siguiente momento. ¿Sale? Entonces, vamos a cerrar esta sesión y abrimos otra donde vamos a abordar estas frases para iniciar cuentos, lo que es el cuento y las preguntas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. Entonces, cierro esta sesión y regresamos. ¿Sale? Ingresan con el mismo enlace. Pueden tomarse un par de minutos para tomarse un vaso de agua, estirarse, lo que ustedes quieran, relajarse un momento. ¿Sale? Entonces regresamos en un par de minutos e ingresamos con el mismo enlace. ¿Sale? Gracias, aquí los espero.